vacaciones, terminaba el examen el viernes y el domingo para el campo. Mami loca por salir de nosotros, para el campo de todo el mundo. Me acuerdo, ya no tan niño, tenía unos 16, 17 años, estaba en el campo y un mediodía fui a un comedor a comprarme un servicio de comida. Fui ahí, compré mi comida, comí y después de uno come, va a la caja a pagar. Y cuando fui a la caja a pagar, la señora que estaba sentada, una señora mayor, se quedó mirándome así. Me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, Max. Lo que pasa es que en Haití es común llamar a la gente por su apellido. Me dijo, no, tu apellido. Le dije, Lofier. Me dijo, ¿hijo de quién tú eres? Le dije, de Roosevelt, que es mi papá. Me dice, apuesto que Roosevelt es hijo de Josafá, que es mi abuelo, Josafá. Y dije, sí, ese es mi abuelo. Ella me dijo, yo lo sabía, porque tú tienes la misma sonrisa de él. Y lo más lindo de eso, ella no me cobró la comida porque ella fue novia de mi abuelo. Ella en su adolescencia fue novia de mi abuelo. El punto es que nunca había visto a esa mujer en mi vida. Ella nunca me había visto. Pero tan pronto que ella me vio, vio a mi abuelo en mí. Vio ese rasgo, no lo que llaman ADN. Entonces, así mismo dice Dios que nosotros los cristianos, que somos sus hijos, tenemos que ser santos porque Él es santo. Nosotros tenemos que reflejar los rasgos, las características de nuestro Padre Celestial. Y uno de ellos es la santidad. Y tú y yo tenemos un mandato, una demanda de parte de Dios a vivir en santidad. Y la santidad, señores, oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de la esperanza que tenemos en los cielos? Que estaremos en los cielos con Dios disfrutando de sus bendiciones por toda la eternidad. Podríamos decirle una cosa. Esa esperanza que recibimos mediante la fe es como el pasaporte. Y la santidad es la visa. Ya tenemos el pasaporte. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Amén. Entonces yo necesito vivir en santidad. Apartarme de las cosas del mundo. Consagrar mi vida a Dios. Mi pensamiento. Dice el texto. En toda vuestra manera de vivir. Cómo yo hablo, cómo pienso, cómo planeo mi vida, cómo trato a mi esposa, cómo traten a sus hijos, cómo me relaciono con mis amigos, cómo hago negocio. En toda mi manera de vivir, debo vivir en santidad, apartado y guardado y darle gloria y gracia a Dios en todo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos llama a ser santos porque Él es nuestro Padre y Él es santo. Y como sus hijos tenemos que reflejar a Dios. Si yo no vivo en santidad, yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero yo no estoy reflejando el carácter de Dios en mi vida. Amén. Yo no estoy reflejando el carácter de Dios en mi vida. Antes tal vez no podía vivir en santidad, pero ahora sí puedo vivir en santidad. Porque yo nací de nuevo. Y el Espíritu Santo me capacita, me prepara, me da el poder para vivir en santidad. Esa nueva historia que Cristo comenzó a escribir desde el momento que llegamos al Evangelio. Y algo que me consuela es que el autor de esa historia ya conoce cómo termina la historia. Cristo sabe cómo termina la historia, amén. Desde el momento que comenzó a escribir esa historia, él dice, mira mi hijo, mira mi hija, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, no te preocupes. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de vida y no de muerte. Para darte el fin que esperas, no te preocupes porque el final lo conozco. Yo estuve ahí, yo vi que al final tú tienes la victoria. Por mi Santo Espíritu lo vas a lograr. Además, yo soy tu protector, yo soy tu guiador, yo soy tu consolador, yo soy tu escudo, tu sombra, tu mano derecha. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Yo soy el guardián que vigila tu casa. Yo soy el Dios que sostiene tu suerte. Yo soy el Dios que decreta las cosas desde antes que fuesen. Y así va a pasar en tu vida. Todas esas promesas están en la palabra y son para nosotros. Jehová está con nosotros. No tenemos por qué tener miedo a nada. Como decía con mi hermano Arismendi el otro día, ¿qué es lo peor que puede hacer el mundo? Matarnos. Lo peor entre comillas, ¿no? Y nos vamos con el Señor. ¿Alguien dice amén? Eso es lo peor que pueden hacer. Así que vale la pena vivir en santidad y guardar su testimonio para la gloria de nuestro Dios. Amén. Eso es así. Entonces tenemos que vivir en santidad porque Dios es santo
y Él es nuestro Padre. Tenemos que vivir en santidad porque todos daremos cuenta por nuestro caminar en esta vida. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Imagínense esto ustedes, que tenemos todo, vamos a rendirle cuenta a Dios. Él es juez. No por ser nuestro Padre, nos va a ir suave con Él. No sé si a ustedes les ha tocado a algunos ser alumnos de algún miembro de su familia. Me ha tocado varias veces ser alumno de par de tío mío. Y los 2 últimos años de bachillerato, el propietario y el director general del colegio donde yo estudiaba era el padrino de boda de mi papá y primo de mi abuelo. Me acuerdo que en una ocasión, unos par de estudiantes nos portamos mal. Y el peor castigo que te pueden dar es mandarte para tu casa y tú no puedes regresar hasta que no venga acompañado de tus padres. Y nos portamos mal y nos mandaron para allá. Hasta que no venga con tus padres, tú no tienes derecho a entrar en el aula. ¿Y cómo le digo a papi ahora que le voy a llevar donde su padrino? A decirle que me porte mal. Eso fue el peor castigo para mí. Y me acuerdo cuando, después de 3 días que no podía ir a clase, papi tuvo que perder un día de trabajo. Y si no trabaja, no cobra porque trabaja por ajuste, para acompañarme al colegio. Y me acuerdo, cuando llegamos, el director estaba afuera, hablando con un par de profesores, vio a papi, lo saludó, primo, ¿cómo estás?, etcétera. Pero tan pronto que entramos en la dirección, en su oficina, ya cambió la cosa, ya no era el padrino, era el director. Y fue una experiencia muy fuerte, de vergüenza para mí, de tristeza para mi papá. Entonces, pensando en eso, estaba diciendo, no va a ser nada fácil. Que tenemos que presentarnos ante Dios, el juez, y ese Dios es nuestro Padre. Nos pide cuenta doblemente. Te pide cuenta como juez y te pide cuenta como Padre. Por eso tenemos que esforzarnos para vivir en santidad. Porque a ti no te va a gustar rendirle cuenta a Dios que es juez y que es tu Padre también. Que tú sabías lo que tenías que hacer, lo que no debías hacer, y en eso te deleitaste. Yo te lo aconsejé como padre. Y ahora vienes a rendirme cuenta a mí como juez. Tú no puedes negar conocimiento porque yo te lo enseñé. ¿Alguien está aquí? Yo no puedo decir que yo no sabía. ¿Cómo que tú no lo sabías? Yo te lo dije. Yo soy tu padre, te lo enseñé. Te dije que te apartaras del pecado. Te dije que te apartaras de todas esas pasiones vanas. Te dije que te apartaras de tu vieja manera de vivir. Yo te lo aconsejé. En mi palabra aquí está. No hay excusa. Amén. Entonces Dios es juez. Por eso yo tengo que vivir en santidad, apartarme del pecado. Pero ¿qué pasa? Que Dios es misericordioso. Y mientras hay vida, hay esperanza. Por eso Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Confesar esos pecados y apartarnos y comenzar a vivir en santidad. Cada día es una oportunidad que Dios te da para comenzar a vivir en santidad. Los pecados que cometiste ayer, es más, los que cometiste esta mañana, tienen perdón si lo traes a Dios y te comprometes a no volver atrás. Porque el día que te presentes ante el juez, el abogado tuyo es su único hijo. Piensa en un segundo que cometiste un delito, vas ante un juez a responder por tu delito. Y el abogado tuyo, dispuesto a dar su vida por ti, es el único hijo del juez. ¿Te sientes confiado, verdad? Jesús es tu abogado. Tráele a Jesús todos tus pecados hoy. Tráele a Jesús todos tus delitos. Sé franco y sincero, no esconde nada. Y deja que Jesús sea quien pelee tu caso. Y te aseguro que tendrás la victoria al final. Tenemos que vivir en santidad porque nuestro Padre es santo, porque Él es el juez, también porque hemos sido rescatados a un gran precio, señores. No podemos menospreciar la santidad porque la santidad tiene un precio para Dios. En los tiempos del apóstol Pedro, el dinero más importante era oro y plata. Por eso él dice, no con oro ni plata, cosa corruptible. A veces soñamos que encontramos un par de lingotes, ¿verdad?
Era el dinero más preciado que había para comprar palacios, para comprar terrenos. Se compraba con piezas de oro. Yo me imagino que si estuviera escribiendo hoy, Pedro diría miles de millones de dólares, miles de millones de euros, miles de millones de libras, qué sé yo, todo ese dinero que valen muchísimo. Pero dice Pedro que por mucho que sea el oro y la plata, por más caro que esté el oro y la plata, por el montón que tú puedes amontonar de oro y plata, eso nunca será suficiente para comprar la gracia y la santidad de Dios. Es más, Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final pierde su alma? Es decir, en comparación con la santidad, con la gracia, con el amor de Dios, ni el mundo entero es suficiente para ni siquiera hacer una oferta. Para ni siquiera hacer una oferta. Nada de eso es suficiente. Sino con la preciosa sangre de ¿quién? De Jesús. La preciosa sangre de Cristo fue la que Dios derramó en la cruz del Calvario para librarte a ti y para librarme a mí. 1000 vidas acumulando riquezas no es suficiente para comprar la gracia de Dios. Para librarnos del pecado, de los poderes del infierno, de la ira de Dios, Cristo murió en la cruz del Calvario. Ustedes pueden imaginar, como nos decía el pastor hace un instante, ¿quién muere en la cruz, señores? ¿Quién muere en la cruz? Es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién no conoció el pecado? Sino por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, se hizo pecado para llevarnos a Dios. Eso es un gran sacrificio. Es un precio muy alto que Dios pagó por ti y por mí. Sacrificar a su propio Hijo para perdonar nuestros pecados. Y cada vez que tú y yo menospreciamos la santidad, cada vez que tú y yo comprometemos nuestra santidad, cada vez que tú y yo descuidamos nuestra santidad, estamos menospreciando la obra de la cruz. Le estamos diciendo a Dios que no tiene ninguna importancia haber entregado a su Hijo por nosotros. Tú estás diciendo a Dios: a mí que no me importa la cruz, no me importa el Calvario. Cada vez que descuidamos la santidad, es eso que estamos diciendo a Dios. Porque Dios pagó un precio altísimo. Y por ese precio Dios exige santidad. Dios es así. Dios no es como nosotros, que pedimos para después dar. No, Dios da, después pide. Primero nos dio a Jesús en la cruz. Y a cambio exige santidad. Amén. Eso es así. Dios nos da amor y nos demanda amor. Dios nos perdona y demanda perdón. Y Dios es así. Dios es así. Nos dio a su Hijo. Nos dio el sacrificio de la cruz. Derramó a cada gota de su sangre para perdonar al más vil y al más cruel de los pecados que un hombre pueda cometer. Pero a cambio de ese gran sacrificio demanda santidad, porque es con la preciosa sangre de Jesús que nos compró y nos rescató de nuestra maldad y del castigo eterno que merecíamos por nuestros pecados. Amén. Entonces tenemos que vivir en santidad. Él es Dios y es nuestro Padre, tenemos que reflejarlo. Daremos cuenta ante ese Dios. Y hemos sido rescatados con un precio que no tiene valor. De hecho, no tiene precio. Es la preciosa sangre de Jesús. Algo muy estimado a los ojos de Dios. Entonces, lo primero que vimos, que tenemos que vivir como hijos obedientes a Dios. Y los hijos obedientes resisten al pecado, resisten a los deseos carnales. Los hijos obedientes viven en santidad, por las razones que hemos dado. Pero lo segundo que nos dice también el texto del 22 al 23 es que tenemos que vivir como verdaderos hermanos en una común fe. Tenemos que vivir como verdaderos hermanos. Amén. Y la razón o lo que hace posible que podamos vivir como verdaderos hermanos, dice Pedro, es que debemos ejercer este amor los unos por los otros con un corazón puro. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Un corazón puro es aquel que no maquina pensamientos malos, que no guarda rencor. Es un corazón que no conoce el egoísmo, que sabe perdonar, que sabe amar, que no busca lo suyo.
Es un corazón que da en vez de pedir. Es un corazón que sirve en vez de pedir ser servido. Como hermanos de una común fe debemos amarnos, soportarnos y estar allí los unos por los otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Y cuando rompemos esa comunión, fragmentamos el cuerpo. Y si fragmentamos el cuerpo, el espíritu y la gracia no puede fluir con libertad. Y tenemos que vivir no solamente como hijos obedientes a Dios, no solamente tenemos que vivir en santidad y alejándonos del pecado cada día, sino también Dios está esperando que vivamos como hermanos, verdaderos hermanos, porque todos hemos sido comprados por el mismo precio que es la sangre de Jesucristo. Amén. Del versículo 24 a 25, Pedro nos da unos argumentos finales. Y le voy a leer algo que escribí con respecto a eso. Todo lo que hemos dicho acá, vivir como hijos obedientes a Dios, vivir en santidad, poder alejarnos del pecado y poder ser santo, alcanzar la santidad de nuestro Padre, poder estar preparado como obreros que no tienen de qué avergonzarse para rendirle cuenta a Dios, poder valorar el precio de la santidad que es la sangre de Jesús. Todo eso es posible porque hemos renacido, dice Pedro. Tenemos una vida nueva por medio de la palabra que vive y permanece en nosotros. La palabra de Dios que da vida y que también tiene vida. Tenemos que recordarnos que toda carne es como la hierba y toda la gloria que el hombre puede alcanzar es como la flor de la hierba, no tiene ningún valor trascendental. Hoy está, mañana perece. Si queremos hacer algo trascendental con nuestras vidas, si queremos que nos recuerden después que ya no estemos, si queremos que nuestras obras permanezcan y pueden pasar por el fuego sin ser quemados, tenemos que poner nuestra esperanza en el Dios de los cielos. El Salmo 39 del 5 al 7 dice: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, dice David. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. 39:6, Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El versículo 7 dice el salmista así: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y él mismo responde: mi esperanza está en ti. La vida en este mundo solo tiene sentido y propósito para aquellos que hacen y viven la palabra de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Haciendo la voluntad de Dios y viviendo por el poder de su palabra. Porque la hierba se seca y la flor se marchita y se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio, dice Pedro, de Jesucristo, nos ha sido anunciada. El que hace, obedece, vive por esta palabra, aunque mañana muera, permanecerá por siempre. Porque esa es la recompensa, es la esperanza por la cual tú y yo vivimos en este mundo. De que hemos sido comprados y tenemos una herencia que nos espera en los cielos. Pónganse de pie y mientras reflexionamos sobre estas verdades, sobre estos principios que comparten con nosotros el apóstol Pedro, sobre cómo tú y yo debemos vivir en este mundo, como hemos visto que tenemos que vivir como hijos obedientes a Dios. Y los hijos obedientes a Dios resisten al pecado por la mente de Cristo, por el nuevo nacimiento. Los hijos obedientes a Dios viven en santidad porque el Dios que es nuestro Padre es santo. El Dios que es nuestro Padre es el juez que nos juzgará. Y porque Dios pagó un precio alto por tu santidad, que es la preciosa sangre de Jesús. ¿Cómo debemos vivir? Vivir como verdaderos hermanos en una fe común, con un corazón puro, no fingido. Y todo eso es posible en la medida que cada día tomamos la decisión de aplicar en nuestra vida la palabra de Dios.